Amigos, bienvenidos a este su canal Radio TV Taína. Yo soy Nancy Palacios. ¿Qué tal, queridos amigos? Nos da mucho gusto contar con su presencia una vez más en su programa Radio TV Taína. En esta emisión nos acompaña la licenciada Brenda Morales. Es un placer compartir nuestro programa número 41 con todos nuestros seguidores. Nos unimos al dolor por el sensible fallecimiento de Raúl Trejo, perteneciente al Frente Popular Francisco Villa Independiente. La lucha sigue, Raúl Trejo. Siempre te recordaremos. En esta ocasión conversaremos con Joana Santiago. Ella es activista comunitaria. Cuéntanos de tu lucha por los recursos naturales de Puerto Rico. Saludos y gracias a Radio TV Taína por la oportunidad. Saludos a tu audiencia. En cuanto a la pregunta que me haces, pues yo desperté este interés justo después del huracán María. Una vez pasó toda la desgracia que nos pasó a todo Puerto Rico, ya para el 2018 yo había adquirido un poco más de conciencia de la situación del país. Habíamos estado viendo el desastre ambiental, el desastre en las casas. María destapó mucha pobreza, destapó corrupción, destapó la falta de vida digna en el pueblo puertorriqueño. Así que en ese momento durante ese año estuve abriendo los ojos, como muchos de nosotros en Puerto Rico, y básicamente me di a la tarea de buscar grupos que pudiera yo servir a las distintas comunidades. Y de ahí entonces sale el primer grupo donde yo me uní, que fue Movimiento de Conciencia, y ahí entonces nosotros comenzamos a unir esfuerzos, no solamente para ayudar a la gente inmediatamente después del huracán, sino también para comenzar un proceso educativo para descolonizar las mentes del puertorriqueño y ver qué vamos a hacer de cara al futuro con respecto a todas estas situaciones de corrupción a las que nos estábamos enfrentando. Así que durante todo el 2019 yo fui bien activa y bien vocal en las protestas. Y luego entonces que trabajamos con toda esta situación de Ricardo Rosselló y demás, entonces nos dimos a la tarea de enfocar nuestros esfuerzos en la parte ambiental. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hoy día, que ya muchas personas lo están entendiendo, y lo que es la deuda ilegal del país, todo se resume en que la deuda ilegal del país se estaba trabajando a través de la venta de los terrenos, de las montañas, de los ríos, privatización de las playas, e inclusive ya estábamos comenzando a ver más agresivamente la gentrificación y el desplazamiento de nuestra gente. Así que ahí entonces es que nosotros enfocamos nuestros esfuerzos en la parte ambiental, no solamente porque era la parte ambiental, no solamente porque era la privatización de las playas, sino que también y se identificaba un precario en la vida digna, desplazamiento y gentrificación en las personas. La lucha por concientizar el pueblo de Puerto Rico al rescate de su patrimonio y recursos naturales, ¿por qué se da y quién la apoya? En relación a tu pregunta, pues la lucha se da porque Puerto Rico se estableció como un paraíso fiscal. Como te expliqué en la pregunta anterior, en base a la deuda ilegal se crea un paraíso fiscal donde estos buitres llegan a Puerto Rico a través de la ley 22 y 60 y entonces adquieren bienes de dominio público para hacer construcciones ilegales que se dan como base de un reglamento conjunto que
fue nulo por un tribunal. Entonces, esto está causando no solamente el desplazamiento y la gentrificación de las comunidades, sino que también establece, ¿verdad?, una situación de privación de uso y disfrute de los bienes de dominio público. Así que la gente necesitaba en Puerto Rico ser educada sobre el tema, entender las repercusiones que tiene el hecho de que estas personas tienen una triple exención contributiva, mientras entonces al puertorriqueño se le carga esa deuda ilegal por encima de sus posibilidades de pago, encima de eso. Y entonces el puertorriqueño necesitaba mucha educación, así que nosotros nos encargamos de hacer la lucha en la calle, lucha en comunidades y a través de las plataformas educar a la población sobre las leyes, sobre lo que estaba ocurriendo, sobre la situación actual de la colonia de Puerto Rico y cómo eso estaba afectando la vida presente y futura de toda la población. Así que los jóvenes sobre todo son uno de nuestros fuertes, ¿verdad?, en la parte educativa, porque nosotros queremos asegurarnos que los jóvenes comprendan que que deben tener esa base educativa para poder generar fricción con educación y poder enfrentarse a un sistema para poder salvaguardar la vida digna de todos los puertorriqueños. Ahora mismo nosotros lo que estamos haciendo es elevando un poco más el nivel de lucha, porque en este momento y ya después de casi 4 años que llevamos educando, muchos grupos se han formado, campamentos, comunidades se han levantado no solamente para la parte de las playas, sino también para las antenas, se han levantado para los ríos, se han levantado para distintas situaciones de comunidad. Y entonces lo que nosotros hacemos a través de la plataforma de Radio Conciencia es apoyar toda la lucha comunitaria que va en pro de manejar la vida digna de cada una de esas comunidades. Joana, qué interesante lo que nos comentas. Nos gustaría saber por qué esta lucha. Bueno, esta lucha es bien importante porque a lo largo de los años, de las décadas, los puertorriqueños han sido adiestrados, ¿verdad?, porque somos colonia, a una forma estructurada de pensar, como por ejemplo, que la privatización es positiva. Y vamos a hablar específicamente de lo que es la privatización en el área ambiental. Cuando se privatiza una playa, muchas de las personas piensan que bueno que están privatizando la playa, el río, la montaña, porque entonces el puertorriqueño va y las ensucia. Ese es un pensamiento que nosotros tenemos que cambiar, porque realmente lo que el gobierno se supone que haga es que tenga más vigilancia en áreas de dominio público para hacer valer la preservación de nuestros terrenos ambientales y de dominio público, pero que sigan siendo para uso y disfrute del público en general, porque son bienes de dominio público. Y por lo tanto, en el momento en que se privatizan, lo que se hace es que se desplaza al puertorriqueño de uso y disfrute de sus recursos naturales que por nacimiento le corresponden, y entonces se le dan para el uso y disfrute exclusivo de esa persona de la ley 22 y 60, que lo que viene a hacer aquí es un negocio lucrativo como Airbnb, turismo, etcétera, para entonces dejarle al puertorriqueño otra salida que no sea trabajar de limpieza, trabajar de mantenimiento y simplemente estar esclavizado al turismo. Entonces las personas tienen que cambiar esa mentalidad de decir que bueno que la privatizan porque es que el puertorriqueño la ensucia, y lo que tenemos que hacer es educarnos cómo vamos a conservar nuestros recursos naturales manteniendo la accesibilidad de todo el pueblo de Puerto Rico y nuestros visitantes para que todos podamos tener el mismo derecho a uso y disfrute de los bienes de dominio público, entiéndase, playa, montaña, ríos y cualquier otro parque nacional. Ahora mismo todo se está acercando y todo se está privatizando, y lo que estamos haciendo es discriminando con aquellas comunidades que no van a poder pagar una entrada, ya sea para ir a la playa o ya sea para ir a un parque nacional. Y entonces eso no es solamente que no es justo, es una acción de discrimen que está haciendo el gobierno cuando permite que esos bienes de dominio público se privaticen, y entonces la aceptación del público en general por falta de educación, entonces lo que va a hacer es que Puerto Rico se convierta en una isla privada a la exclusividad de personas de la ley 22 y 60 que no contribuyen al país, y entonces degradan al puertorriqueño a la servidumbre del turismo.
Muchas gracias a nuestra amiga, la activista Joana Santiago, por su gran lucha. Ahora pasaremos con Julio Solórzano, quien es intérprete y compositor de canciones con contenido social. Es un placer tenerte con nosotros, Julio. Cuéntanos, ¿cuál es la situación social de Guatemala? Muchas gracias por la invitación a Radio y TV Taína. Yo soy nacido en México, hijo de guatemaltecos, y llevo aquí viviendo en la ciudad de Guatemala unos 12 años. Y Guatemala es un país que tuvo un conflicto armado interno muy intenso, con más de 200,000 víctimas. Se firmó la paz en el 96 y desde entonces ha habido gobiernos de derecha que no han mejorado las condiciones generales del país. Guatemala tiene unos 16 o 17 millones de habitantes, cerca de la mitad son indígenas, a donde se concentra la mayor parte de la pobreza. Y en este año 2023 hay elecciones de presidente, este es un país que tiene solo una cámara de diputados y de alcaldes de 340 municipios que tiene el país. Y no hay realmente una gran diferencia, no hay una discusión ideológica. La izquierda es muy pequeña, muy atomizada, va con varios candidatos en algunos lugares, pero está muy, muy lejos de poder ni siquiera pensar en llegar a la presidencia en estas elecciones. Es un país de muchas luchas sociales y muchas frustraciones en esas luchas sociales, porque algunas se han ganado, pero la mayoría no. La ciudad de Guatemala es una ciudad de 3,5 o 4 millones de habitantes. Es una ciudad muy clase media, pujante, digamos, una ciudad tipo, no sé, Orizaba, Puebla, San Luis Potosí. Es un país, por otra parte, es un país con una gran riqueza cultural y natural. Tiene una enorme cantidad de vestigios y ciudades mayas. En una parte tiene ciudades coloniales como la antigua Guatemala. Y en fin, pero es un país tremendamente desigual, a donde hay muy pocos tienen mucho y la mayor parte, más del 50% de la población está en la pobreza. Y yo lo que hago aquí atrás de mí está la foto de mi madre, Alaide Popa, que fue secuestrada y desaparecida en 1980 durante el conflicto armado interno. Y tengo también 2 hermanos que murieron como guerrilleros de las organizaciones revolucionarias en ese conflicto armado también. Yo soy hijo de esta poeta y feminista, Alaide Popa, y del expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo, que tuvo una relación con él, y mi madre después se casó con Solórzano, entonces yo crecí en el seno de la familia Solórzano. Así que aquí tengo una hermana Solórzano y tengo algunos hermanos Arévalo, y pues hago el trabajo político en el ámbito de la recuperación de la memoria histórica de lo sucedido en el país. En base a lo que nos narras, ¿cómo ves a Guatemala en el contexto de Latinoamérica y actualmente qué realizas? Quiero aprovechar la ocasión para mandar un saludo a los compañeros independentistas de Puerto Rico. Cuando yo estaba produciendo discos en México en los 70s, produje un disco del grupo Taoné. Después en Nueva York me involucré en un proyecto de hacer una película que se llamaba Enriquillo, que nunca se realizó, pero fue muy interesante todo el proceso. Volviendo a lo de Guatemala, la situación general del continente americano en términos de gobernantes de ideología de derecha o de izquierda, es muy notable que en estos momentos más del 75% de la población de América Latina esté gobernada por gobiernos de izquierda. También resulta muy interesante que esos gobiernos de izquierda tengan posiciones o propuestas prácticas o de cómo gobernar muy distintas entre sí.
Es decir, lo que pasa en Chile no se parece a lo que pasa en Argentina y no se parece lo de Argentina a lo que pasa en Brasil o en Bolivia o en Colombia o en México o en Nicaragua o en Venezuela o en Cuba. Entonces hay toda una nueva generación de gobiernos, curiosamente con oficio político. Tal vez el único más nuevo es Boric en Chile. Pero Guatemala sigue siendo uno de los países que están gobernados por gobernantes de derecha. Si hubiera una definición ideológica, realmente lo que hay es una tremenda corrupción desde el Estado, asociada con algún sector o algunos sectores del empresariado. Y es un país también a donde el crimen organizado y el tráfico de drogas y el tráfico de migrantes, etcétera, tiene un gran peso. Entonces, es una situación paradójica porque Guatemala va contracorriente, digamos, contra lo que está sucediendo en la mayor parte de los países de América Latina. De cualquier manera, Guatemala es un país con una gran cultura, con una gran naturaleza, es un país muy hermoso y pues yo ya llevo desde el 2009 viviendo aquí. Por supuesto, regreso a México con frecuencia porque mis hijos viven allá, pero en todo caso, a mí me sostiene estar haciendo un trabajo. Estoy en este momento organizando una orquesta sinfónica de mujeres, una orquesta mesoamericana de mujeres desde México hasta Panamá. Y yo antes sí organicé aquí una orquesta de mujeres sinfónica también, con el nombre de Alaí de Fopa, de mi madre, aquí en Guatemala, que duró hasta que llegó la pandemia y tuvimos que parar. Pero hago el trabajo de recuperación de la memoria histórica. Trabajo con más de 50 organizaciones de víctimas del conflicto armado interno y tengo una diversidad de amigos y de compañeros de organizaciones con los que trabajo. Sí que sigo muy vinculado a México, por supuesto, y eso es lo que he venido haciendo estos años en Guatemala. Julio, es muy interesante lo que nos cuentas. En el segmento cultural será una entrevista realizada por Enrique Caruqui a El Caballero del Bolero, Alejandro Correa, quien durante 40 años fue la primera voz del grupo Los Tres Caballeros. Muy buenas noches a todos los amigos de Radio TV Taína. Bueno, pues aquí nos encontramos en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, con un gran amigo, el gran amigo Alejandro Correa, en nuestro segmento cultural, con este personaje de una voz melodiosa, de las voces más dulces, que como él dice en uno de sus eslogan, es la música que llega al oído y de ahí al corazón. Nada menos y nada más que 40 años como primera voz en uno de los tríos más importantes de México para el mundo. Ya nuestro amigo Alejandro se presentará y nos dirá sobre la pregunta de ¿por qué sostener aún, Alejandro, el bolero? Bueno, pienso que el bolero nunca va a morir. El bolero es el romanticismo eterno. Y bueno, ya lo han dicho todos nuestros grandes compositores de México para el mundo, el maestro Agustín Lara, María Grieber, Gonzalo Curiel, Álvaro Carrillo, el maestro Roberto Cantoral, el maestro Armando Manzanero. Y creo que soy un gran defensor y mi bandera es el bolero para defenderlo. Y qué mejor que grabamos el primer romance con Luis Miguel. Todo el disco fue un suceso, 40 millones de copias vendió, dirigido por el maestro Armando Manzanero, arreglado por el maestro Bebu Silvetti. Y mi hermano Chamín y yo intervenimos en ese disco, Chamín tocando el requinto y yo haciendo dueto y coros con Luis Miguel. Muy bien, sí, Alejandro, pero ¿tú crees que aún la juventud siga escuchando el bolero? Y me refiero a la juventud en toda Latinoamérica, Alejandro, no solamente en México, Puerto Rico, en otros países de Sudamérica, ¿se sigue escuchando el bolero, Alejandro? Fíjate que se sigue escuchando. Tengo la fortuna de que me invitara el grupo Jacaranda de España, de Castellón, a hacer dueto con ellos en un bolero balada
del maestro Rafael Pérez Botija, que hace 42 años fue lanzado con la gran Rocío Dúrcal, La Gata Bajo la Lluvia. Hicimos una versión a dueto, Jacaranda y Alejandro Correa, el caballero del bolero, e hice 4 voces con ellos, manteniendo yo la primera voz. El video, pueden ver el video en YouTube, se llama La Gata Bajo la Lluvia con Jacaranda y Alejandro Correa. Ya ha sido un suceso y lo hicimos, el tratamiento fue hacerlo bolero porque es muy importante darle la información a la juventud que existe el bolero y que va a seguir, yo creo que por toda la vida, por el romanticismo, el decirle a una mujer el te quiero, llevarle una serenata, cantarle una canción con una rosa, unas rosas, va a existir, el amor siempre va a existir y pienso que el bolero es amor. Y así 14 de febrero, Alejandro, que oportunamente vamos a escuchar uno, creo que me parece que es ese tema, La Gata Bajo la Lluvia. Vamos a escuchar ese tema, Alejandro. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Con mucho gusto, Karuki, es un placer. Gracias. Amor, tranquila, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no serás mía. Seré yo el gato bajo la lluvia y maullaré por ti. Lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, te invitaré a un café, te haré el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no serás mía. Seré yo el gato bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no serás mía. Seré yo el gato bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, amor.
Bueno, pues este fue nada menos y nada más que el caballero del bolero, Alejandro Correa, con esta versión de La Gata. Es evidente el nuevo tipo de arreglos que estás generando, Alejandro, y son muy interesantes. Alejandro, queremos saber, además de lo que hiciste durante 40 años, se dice muy fácilmente ahorita, 40, 47 años en el medio musical, pero digo, las anécdotas que no has de tener con la cantidad de gente que conoces, Claro. infinita. Y sería por demás hablar de toda la gente, José José, Vicente Fernández, de los que yo recuerdo Gloria Estefan, inmediatamente. Luis Miguel, Sí. ¿Qué todos te los parece, grandes. Alejandro? ¿Por qué no nos comentas qué es lo que viene? Porque tú, la ventaja que tienes o que te has sostenido en este medio con el bolero es que estás produciendo nuevas cosas, ¿no? Estás haciendo nuevos temas, porque han de saber la gente de Radio TV Taína que Alejandro es un compositor, le han interpretado mucha gente sus temas musicales. Y bueno, ¿qué hay para adelante, Alejandro? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué puede ver la gente de nuevo en este momento? Bueno, yo me estoy presentando en todos los casinos live, estoy haciendo presentaciones en toda la República y ya me hablaron, hay el plan para ir a España, para ir a Puerto Rico a cantar mis boleros, o lógicamente hacer una remembranza de todo lo que grabé con los tres caballeros, mis hermanos, durante 40 años, pero ahora también presentar mis nuevas canciones, mis nuevos boleros y con nuevos arreglos ya producidos por mí, con mi trío, y hacer unas galas también en España con Jacaranda y con ellos movernos para Estados Unidos y Centro y Sudamérica. Ese es el plan importante. Y yo seguir componiendo, produciendo y buscando que todas mis canciones que le gustan mucho al público, hay un interés muy importante en España porque les han encantado mis canciones. Entonces ese es el plan de hacer un show con Jacaranda, presentar los temas y las grabaciones. Ya hay planes para grabar este año, hacer nuevos duetos con nuevos boleros también con ellos. Seguir insistiendo. Ellos les acaban de entregar ya la estrella en Hollywood a Jacaranda, se la entregaron la semana pasada y me dice un pedacito de esta estrella te corresponde, Alex, porque el éxito de La Gata Bajo la Lluvia con tu estilo y hice una versión para hombre, gustó mucho, ¿ves? Ok. Entonces, hay que, Alejandro Correa, caballero del bolero, primero Dios, voy a seguir insistiendo con el bolero y buscando que que mi nombre y mis canciones queden en el gusto del público, como ha sido durante 47 años. No, pues muchas gracias, Alejandro. En verdad ha sido un gusto y un placer el conversar contigo. Sabemos que eh, Gracias. es muy cortito el tiempo que tenemos, pero vamos a escuchar otro tema tuyo, Alejandro. Me parece que incluso ese es un tema tuyo, ¿no? El de Estúpido de mí, algo así. Me corriges si estoy. Exacto. Sí, es así, Es ¿no? una canción Alejandro. mía que también la estoy promoviendo. Es un tema muy comercial, muy alegre y que le va a encantar a la gente, ¿no? Al Bueno, pues público. antes de nada, Alejandro, es despedirnos y darte las gracias de parte de Radio TV Taína por esta breve entrevista. Y es un gusto, ojalá y podamos darnos por ahí un abrazo fraterno, porque la gente debe saber que además de ser el gran productor, cantante y artista que eres, Alejandro, eres una persona Gracias. muy sencilla y Gracias. eso no se consigue en mucha otra gente, ¿eh? Karuki y Freddy, quiero agradecerles a los dos la invitación y pronto nos vamos a ver. Yo estoy, bendito sea Dios, en plenas facultades. Yo creo que con la experiencia y la voz que le sigue gustando al público y sigo haciendo mis presentaciones y recuerdan a Alejandro Correa, el Caballero del Bolero. Pronto tendrán noticias de mí en sus ciudades y van a decir, "Ah, lo vimos con Karuki." Muy bien, Alejandro. Pues vamos a dejar hoy que es Día del Amor a nuestros amigos que todavía viven con esa efervescencia del bolero y de las palabras dulces. Vamos a dejarlos con este tema estúpido de mí,
Alejandro. ¿Te Les parece? va a encantar porque es el estúpido que se enamora y no entiende siempre los problemas del amor, así que les va a quedar a muchas parejas Muy bien, de gracias Alejandro. enamorados. Cuídate, cuídate, Haruki, hasta te mando un luego. fuerte abrazo y a Freddy otro hasta Puerto Rico y primero Dios pronto nos veremos allá en Puerto Rico, en Centro y Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Muy bien. Gracias, Alejandro. Haruki, un fuerte abrazo fraterno y mi amistad y mi cariño. Gracias. A ver las palmitas. ¡Hey! 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 No acabo de aprender la lección. La historia se vuelve a repetir. Juraste alguna vez a mi amor ser fiel y le volviste a mentir. Estúpido de mí, volver a enamorarme de ti. Lo pensé tantas veces y yo necio en creerte, el corazón entero te di. Estúpido de mí, volver a enamorarme de ti. Me juré no quererte y hoy de nuevo me hieres y te alejas feliz. Y las palmitas, hey, 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 hey. No acabo de aprender la lección. La historia se vuelve a repetir. Juraste alguna vez a mi amor ser fiel y le volviste a mentir. Estúpido de mí, volver a enamorarme de ti. Lo pensé tantas veces y yo necio en creerte, el corazón entero te di. Estúpido de mí, volver a enamorarme de ti. Me juré no quererte y hoy de nuevo me hieres y te alejas feliz. Estúpido de mí, estúpido de mí. Qué maravillosa participación de Alejandro Correa y qué buena entrevista, Enrique Caruqui. Nos sentimos muy contentos ya que este día nos acompaña Alondra Belaval. Es secretaria de la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño. Fungió como portavoz del movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras en la huelga de 2021. Ella es quien estuvo organizando al estudiantado en contra del plan de ajuste de la deuda y la Junta de Control Fiscal. ¿Cuál es el rol de la juventud en la lucha por la independencia de Puerto Rico? Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan y a Radio TV Taína, nuestro agradecimiento por el espacio que nos dan. Mi nombre es Alondra Belaval y como bien me presentaron, soy la secretaria de la Juventud del Partido Independentista junto al compañero Ricardo Quiles. Como estoy segura que saben, el PIB es el partido que por los pasados 75 años ha liderado la lucha por la independencia de Puerto Rico. Esfuerzos a los que yo me sumé hace apenas 2 años.
Alondra, ¿por qué crees que la mayoría de los jóvenes de Puerto Rico se identifiquen como independentistas? Bueno, si hablamos de la juventud y su rol en la lucha por la independencia, yo creo que podemos decir que históricamente en Puerto Rico ha jugado un rol bien importante. Pensemos, por ejemplo, en los movimientos sociales que le hacen frente y le llevan haciendo frente históricamente al desmantelamiento que promete el imperio y nuestro Estado colonial. Podemos apuntar a las luchas desde el espacio de la universidad, la huelga del 81, la del 2005, 2010, 2017 y la más reciente y de la que yo participé como portavoz del movimiento y organizadora de la juventud universitaria, la del 2021. Entonces yo puedo decir que basado en mi experiencia y lo que conocemos por líderes que salen de estos espacios, esa juventud es predominantemente independentista. Y aunque yo puedo hablar de esto desde mi experiencia, es un dato que también confirman encuestas. La mayoría de los jóvenes del país se identifican como independentistas. Yo creo que eso es una cuestión bastante sencilla, ¿verdad? Y es que mientras a nuestras bisabuelas, abuelas y hasta nuestras madres de lo que se le hablaba era de lo que iban a hacer esos efectos del Estado Libre Asociado, de lo que iba a ser esa falacia colonial, nosotras estamos viviendo esa catástrofe, ¿verdad? Tan reciente como generaciones que las que hemos convivido, de nuestro envejeciente, uno les habla y les dicen, no, si es que Luis Muñoz Marín con el Estado Libre Asociado me puso zapatos, puso una calle aquí que en el caso de mi bisabuela la sacó de Guayama, conectó la isla, lo que parecía ser, ¿verdad?, progreso. Pero venía muchos grupos anunciando que eso no era así, que la colonia iba a terminar donde estamos hoy, ¿verdad?, en desmantelamiento. Mi generación no se le ha tenido que anunciar nada. Mi generación lo vive, ¿verdad? Vemos altas tasas en el desempleo juvenil, un % muy alto de jóvenes profesionales, por ejemplo, sin plan médico. Así que nosotros somos víctimas de eso. Nuestro sistema de educación, el cierre masivo de escuelas, los recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Hasta un 50% en tampoco como 5 años por la Junta de Control Fiscal, todo lo que se nos impone para el pago de una deuda ilegal y colonial, que no debemos pagarla y mucho menos con nuestra calidad de vida. Entonces, parecería y podríamos decir que para mi generación es solo una opción lógica, que ya ese río, ¿verdad?, que va y siempre tiene que desembocar en el mar, entonces que lo que resuelva esto aquí sea que nosotros nos separemos de ese yugo colonial y podamos mandar en nuestra propia casa. Y la juventud del PIB, ¿verdad?, lleva trabajando para eso, pero también haciendo hincapié no solo en la organización de los movimientos sociales, no solo en la huelga, no solo en las luchas contra el desplazamiento, sino también que hay que reconocer que para que esas cosas cambien hay que ocupar los espacios donde se toman decisiones. Aquí en Puerto Rico está muy latente el tema del desplazamiento, puntualmente por las leyes 2022, unas leyes de incentivos para personas extranjeras. Estas personas vienen con muchísimo capital adquisitivo y ¿qué están haciendo? Están comprando propiedades en comunidades de clase media, ¿verdad?, donde antes vivían los trabajadores a unos precios muy altos, unos precios inflados, en efectivo. Y entonces nos obligan a nosotras a salir de esos lugares o a simplemente no poder ocuparlos, porque es que yo no puedo competir con esa persona que viene aquí a no pagar impuestos, un poder adquisitivo muy alto, motivado por el gobierno, incentivado por la Cámara de Representantes, el Senado, la Asamblea Legislativa, firmado por el gobernador. ¿Qué toca hacer entonces? Hay que estar en esos espacios. Hay que estar donde se toman las decisiones. Tenemos que, ¿verdad?, enfocarnos en que las personas que vayan a legislar para nosotras, para nuestro futuro digno,
estén en esos espacios. Pensemos en la huelga del 2021 estudiantil. No solo de los estudiantes, yo creo que eso fue un movimiento social a nivel de país, incluyó también a los maestros en su gran mayoría, en contra de la reestructuración de la deuda. ¿Cómo es que vamos a pagar una deuda prometiendo nuestros activos que nos garantizan una vida digna, nuestra red eléctrica, nuestras pensiones? Entonces allí estuvimos frente al Capitolio porque sabíamos que esa era la gente, esa es la primera línea. Y si esa gente no aprobaba ese plan de reestructuración de la deuda, ¿qué iba a pasar? Esas son las preguntas que nosotras tenemos claras. Entonces, la juventud del PIP está concentrada también no solo en organizar en la calle y estar allí presente, que de hecho es una parte muy emocionante de la lucha como joven, sino de organizarnos electoralmente también. Esos esfuerzos tienen que ir acompañados de una organización a nivel municipal. Tienen que ir acompañados de que nuestros jóvenes estén inscritos para votar. Ahora mismo, las tasas de inscripción comparadas a las del cuatrienio pasado no llegan ni a la mitad de lo que teníamos. Así que esos son unos esfuerzos a los que nos estamos entregando. Tenemos que no solo hacernos sentir en la calle, tenemos que hacernos sentir en la urna, ¿verdad? Y llevar la esperanza al poder. Y yo creo que dentro de toda esta conversación que puede ser tan gris y tan detrimental, si estamos organizadas políticamente es porque creemos que no tiene que ser así, ¿verdad? Creemos que hay esperanza y la esperanza está en el poder colectivo, en la organización, en acompañarnos en esta lucha que tanto requiere. Así que de esa misma manera la JPIP está buscando llevar esas conversaciones políticas a los espacios de las escuelas secundarias, a la universidad, no solo, ¿verdad?, qué hacemos con nuestra universidad, sino qué va a pasar cuando salgamos, ¿verdad? Vamos a tener dónde vivir, vamos a tener trabajos que nos garanticen una vida digna, porque esa es la conversación que hay que tener verdaderamente. Si lo pensamos, el plan y el objetivo está bien delimitado, un Puerto Rico sin puertorriqueñas, y nosotras no queremos eso y no vamos a dejar que pase eso. Y parte de la defensa de nuestro país incluye, ¿verdad?, como he insistido, ocupar esos espacios de poder. Así que la JPIP con mucho entusiasmo, con mucha ímpetu y con mucha responsabilidad se une a ese trabajo que el PIP lleva haciendo ya por 75 años. Y estamos convencidas de que las próximas elecciones van a ser que le van a devolver la esperanza al país, ¿verdad? Y que va a ser solo el comienzo de retomar lo que es nuestro, de retomar nuestro país y la toma de decisiones en él, una toma de decisiones que sea para el beneficio del colectivo, de la clase trabajadora, de las madres y de nuestros envejecientes. Así que una vez más, gracias por el espacio, lo agradezco y hasta la próxima. Haber podido platicar contigo, Alondra, ha sido un gusto. Los queremos invitar a suscribirse y que nos regalen un like. Como siempre, es un placer recibir sus comentarios, ya sea por redes sociales o por WhatsApp. Es momento de enviar saludos cordiales a Margarita Martínez Pineda, Cris Civil, Juan Jaime Morales y a todos los que nos acompañan en cada emisión. También queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo Postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores, Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos y Brenda Morales. En el diseño gráfico, a Anita Avilés. Nos despedimos de ustedes, Nancy Palacios y Brenda Morales. Hasta la próxima.